A ver, ¿quién me contesta? A ver, ¿dónde está? No veo, es que no veo. A ver, ¿es Jesús? Sí, doctor. Lo que yo tengo entendido que es que describe como el transcurso de toda la enfermedad sin una intervención médica. Ok, muy bien. Y entonces, la historia natural de la enfermedad es el curso que sigue cualquier enfermedad sin ninguna intervención de medidas preventivas o de medidas curativas. Bueno, la historia natural de la enfermedad, eh, hay dos esquemas. Nada más que ahorita estoy viendo porque no quiere cargar mi presentación. Pero hay dos esquemas. El esquema más conocido es el esquema de Lebel y Clark. Sí, es el esquema más conocido que la clasifica a la historia natural en dos periodos, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. Sí, y un periodo patogénico. El periodo prepatogénico corresponde a la etapa antes de que se presente la enfermedad. Antes de que se presente la enfermedad. Es la etapa en la que debemos de reconocer todas las, ok, es la etapa antes de que se presenten las enfermedades en donde vamos a reconocer cuáles son los factores de riesgo para que se presente la enfermedad. Entonces debemos de analizar esos factores de riesgo en base a la gente, al huésped y al ambiente. Ya me abrió aquí. No, déjenme. Ver. Bueno, a ver, entonces, ¿sí saben cuál es la tríada ecológica? A ver, ¿quién me dice cuál es la tríada ecológica? A ver, Omar. Según yo, la trata ecológica es la que consta del agente patológico, el huésped, que pues es el cuerpo que enferma, pero no recuerdo cuál es la otra. No me acuerdo Ok, si es las condiciones o algo así el era. ambiente, el Ah, ambiente es ajá, eso del el tercer ambiente. elemento. Entonces, esa es la tríada ecológica, agente, huésped y ambiente. Sí.
Ok, entonces agente, huésped y ambiente. El agente. El agente es, em, el agente, fíjense, no lo definimos solamente como los organismos vivos. El agente puede ser alguna sustancia química, puede ser un objeto inerte o inanimado, y que puede causar un daño a la salud en el huésped. De tal manera que entonces el agente, los agentes pueden ser de varios tipos, ¿sí? Los agentes pueden ser físicos, químicos, mecánicos y biológicos. ¿Cuáles son los agentes físicos? Sí, a ver, ¿cuáles serían los agentes físicos? ¿Sería todo lo que está en el medio ambiente que puede influir en una persona? Exacto, pues sería el clima, por ejemplo, el clima, las radiaciones, ¿sí? Y todo lo que es el entorno, ¿no? Ese sería el ambiente físico, por ejemplo, eh, dentro del clima, el clima cálido, el clima frío o el frío extremo, los climas muy calurosos y también los fenómenos meteorológicos. También entrarían dentro del ambiente físico. Dentro de este ambiente físico, mm, fíjense, o sea, estos fenómenos meteorológicos, pues serían los huracanes, las lluvias, ¿sí? Que últimamente han afectado mucho a las poblaciones. Entonces, estos serían parte de los agentes físicos. Ahora, los agentes químicos, ¿cuáles son los agentes químicos? Serían las sustancias externas como los fármacos, algunos químicos que se producen en algunas empresas, alérgenos. Ok, fíjense, entonces aquí dentro de los agentes químicos serían tantos ácidos como álcalis, generalmente son sustancias que el mismo ser humano produce, ¿sí? Entonces aquí entrarían incluso contaminantes, ¿sí? Algunos contaminantes atmosféricos, algunos contaminantes del suelo, ¿sí? Entrarían dentro de esos agentes químicos. Incluso los mismos medicamentos podrían actuar como agentes químicos. Algunos medicamentos, entonces todos estos formarían parte de esos agentes patógenos químicos. Los otros serían los agentes mecánicos. Y dentro de los agentes mecánicos, ¿cuáles entrarían? Traumatismos. Exacto, bueno, esa sería la consecuencia de estos agentes mecánicos. A ver, permítanme.
Bueno, les decía yo que los agentes mecánicos, efectivamente, una consecuencia de esos agentes mecánicos son los traumatismos. Pero ¿cuáles entonces son los agentes mecánicos? Serían como los objetos que lo ocasionan, por ejemplo, las armas punzocortantes o Exacto. no sé. Sí, exacto. Los objetos punzocortantes, cortocontundentes, contundentes, los vehículos, ¿sí? Los vehículos automotores, la maquinaria industrial, ¿no? Todo esto serían agentes mecánicos, entrarían dentro de estos agentes mecánicos. Sí, entonces, y por último tenemos los agentes biológicos, que esos son los que más reconocemos. ¿Y cuáles son los agentes biológicos? Virus, bacterias, Exacto, virus, bacterias, parásitos, hongos. hongos. Exacto, todos esos son los agentes biológicos. Ahora, dentro de los agentes biológicos, todos los agentes, fíjense, todos los agentes que mencionamos, físicos, químicos, mecánicos y biológicos, pues son capaces de producir un daño al huésped, ¿no? Y generalmente, estos objetos o estos agentes tienen sus características particulares, tanto los agentes, incluso los agentes físicos, como los agentes químicos, como los agentes mecánicos, y los agentes biológicos también tienen sus características particulares. Entonces, dentro de este periodo prepatogénico, es importante identificar, o sea, antes de que se presente la enfermedad, esas características de los agentes que los hacen patógenos, ¿sí? Y que precisamente serían esos factores de riesgo. A ver, maestro Mar, ¿quería comentar algo? No, no, perdón, se puso solito. Ok, entonces, y los agentes biológicos de igual manera tienen sus características particulares. Estas características son, por ejemplo, su forma, ¿sí? Las bacterias, por ejemplo, tienen sus formas que los hacen incluso más patógenos, ¿sí? Más infectantes. Por ejemplo, hay cocos, diplococos, bacilos, ¿no? Entonces esas serían sus formas, tienen peso molecular, etc. Pero hay unas características que les denominamos características epidemiológicas. Estas características epidemiológicas de los agentes biológicos son la infectividad, la patogenicidad, la virulencia, el poder antigénico y el poder de mutación. ¿Qué es la infectividad? Es cuando la gente invade Podría y tiene la ser, capacidad de multiplicarse. En... Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más quería comentar? Sí, yo iba a decir que podría ser la capacidad que tiene la gente para poder, pues, replicarse hacia, bueno, pues generarse más. Ok, sí, ese es parte. O sea, lo primero es penetrar. La capacidad que tiene la gente de penetrar, de entrar a los tejidos del huésped y lo que ustedes decían, crecer, reproducirse, multiplicarse dentro de los tejidos del huésped. Esa es la infectividad. Ahora, fíjense bien que la infectividad no tiene que ver con la enfermedad. Pueden haber personas infectadas pero no presentan signos y síntomas de la enfermedad, ¿sí se fijan? Ahora, la infectividad tiene que ver entonces con el mecanismo de transmisión del agente.
¿Cuál creen que sea el mecanismo de transmisión más, a través del cual el agente sea más fácil de penetrar a los tejidos del huésped y por lo tanto crecer dentro de los tejidos del huésped? ¿Cuál crees que sea ese mecanismo de transmisión? El que más le facilite a la gente penetrar. A ver, maestro Martín. ¿El de contacto? Doctor Martín. El de contacto directo. Sí, contacto directo. A ver, pero ¿cuáles son esos mecanismos de contacto directo? ¿Cómo se transmite por contacto directo una enfermedad? Podría ser algo como a través del aire, por ejemplo, cuando nos enfermamos de vías respiratorias, penetra fácilmente algunas enfermedades. Exactamente. Entonces, la vía de transmisión respiratoria es la que, a través de la cual más fácil puede penetrar el agente. ¿Por qué? Porque todos respiramos, ¿no? Entonces tenemos que estar respirando constantemente y entonces es efectivamente por un contacto directo, gotas de flush. Ese es uno de los mecanismos por los cuales los agentes penetran más fácil. Por lo tanto, los agentes que se transmiten por vía respiratoria son los más infectivos, ¿sí? Después siguen, ¿cuáles creen ustedes que sigan? Enterobacterias o vía digestiva. Exacto, las que se transmiten por vía digestiva. Esas serían las que seguirían en cuanto a la transmisión, ¿verdad? Bueno, entonces esas serían las dos más frecuentes y más infectantes, más bien, más infectantes. La infectividad se puede medir. ¿Cómo medimos la infectividad? ¿Cómo creen que medamos una infectividad? Generalmente las mediciones son ecuaciones en las que hay un numerador, un denominador, y se multiplican generalmente por un múltiplo de 10, ¿no? Y generalmente son tasas, la mayoría de ellas. ¿Cómo se miden la infectividad? ¿Qué va en el numerador y qué va en el denominador? Yo sé que es el número de personas que se infectan sobre el número de personas expuestas. Y eso se multiplica por 100. Número de personas en el número de personas Ajá, el número de personas que se infectan, infectan sobre el número de personas están expuestas. infectadas. Sobre sobre las personas que están expuestas al riesgo, ¿sí? Que están expuestas al riesgo o que tienen riesgo de enfermar. Así es. Entre el total de la población, ¿sí se fijan? ¿Cuántas personas infectadas? Y generalmente es entre la población total en la que estamos midiendo. Y ya puedo compartir. Ok, entonces así, sí, efectivamente, así se mediría la infectividad. ¿Sí? Nos diría cuántas personas infectadas. Para poder medir la infectividad, entonces,
necesitamos saber cuántas personas están infectadas. Y para saber cuántas personas están infectadas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdense que hay personas que están infectadas pero que no tienen sintomatología. O sea, tenemos que ya se ve la presentación. Ya, doctor. Ya se ve. Ay, problema con esto. Bueno, entonces tendremos que sacar estudios de laboratorio, ¿sí? Porque si tenemos personas que no tienen sintomatología, saber quiénes están infectados, pues tenemos que generar estudios de laboratorio para saber cuáles realmente tenemos infectadas, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, no esto es complicado la medición porque pues tendríamos que realizar estudios a un gran número de personas, o aunque no presenten sintomatología, para saber si tienen la infección. Entonces, incluso serían enfermos. Ahora, a ver, entonces vamos a recapitular rápidamente esto. Entonces, la historia natural de la enfermedad es el curso que sigue cualquier enfermedad. Este es un esquema, es otro esquema. Etapas, una de salud, una de enfermedad y de riesgo. En la etapa de salud tenemos a la salud óptima y a la salud disminuida. En la etapa de enfermedad tenemos a la enfermedad incipiente y a la enfermedad franca, y como resultado de este curso que puede seguir la enfermedad, pues puede ser que algunas enfermedades se curen, tienden a la curación, otras tiendan a volverse crónicas y algunas más pues, puede ocurrir el deceso o la muerte de la persona. Pues esa es la evolución que sigue. Si se fijan en este esquema, es un esquema horizontal, ¿sí? En donde dicen que la división entre la salud disminuida y la enfermedad incipiente, pues a veces es imperceptible, ¿no? Es imperceptible, entonces por eso lo hacen de manera horizontal. Y si se en la etapa de la salud tenemos los dos niveles de prevención, que es el fomento a la salud y la protección específica. Y en la enfermedad tenemos otros dos niveles de prevención, el tercero y el cuarto nivel, que es el tercero es diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, el cuarto es limitación del daño, y el último, quinto nivel de prevención, ¿sí? A estos niveles, los dos primeros se les conoce como prevención primaria, que arriba dice primaria. A los siguientes dos niveles, el diagnóstico y la limitación del daño, se les conoce como prevención secundaria, y al último nivel, quinto nivel de prevención, se conoce como prevención terciaria. ¿De acuerdo? Y este es el otro esquema, que es el es que en donde la enfermedad, lo que en el otro esquema se conocía como salud. Y el periodo patogénico, pues ya corresponde, cuando ya se presenta la enfermedad, es el periodo patogénico. Al igual que en el anterior, en el periodo prepatogénico tenemos dos niveles de prevención, es la prevención primaria, y en el periodo patogénico tenemos otros tres niveles de prevención.
patogénico. Ok, bueno, entonces esos son los esquemas. Doctor, creo que se le corta la transmisión. Están las... Esto pasa. Generalmente hablamos de que la gente, el huésped y el ambiente tienen están en equilibrio en ese periodo prepatogénico, ¿sí? Están en equilibrio. Y ese equilibrio se puede romper. Generalmente el ambiente puede favorecer a la gente para que produzca la enfermedad o favorecer al huésped, ¿no? Entonces se rompe ese equilibrio y entonces es cuando se produce la enfermedad. Entonces decíamos que el agente causal es un elemento, sustancia, fuerza animal, presencia, estando en contacto con un huésped susceptible, ocasiona la enfermedad, ¿sí? Y que existen agentes de radiaciones, frío intenso, calor intenso, agentes mecánicos, objetos punzocortantes, contundentes, maquinaria, vehículos automotores, los agentes químicos, realmente son por el humano, y aquí entran precisamente los ambientes, se contamina el aire, ¿sí? Por agentes químicos como el monóxido de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los agentes químicos y los agentes biológicos. Los agentes biológicos, decíamos, tienen varias características. Ya comentamos sobre la infectividad, ¿sí? Capacidad del agente de inflar los tejidos del huésped, crecer, reproducirse. Eso de infectar la población puede estar en riesgo. Después tenemos la patogenicidad, que es la otra característica en los agentes biológicos. ¿Qué es la patogenicidad? A ver, contéstenme porque no veo si levantan las manos, porque no los tengo aquí en la pantalla. Eh, es- bueno, la patogenicidad, ¿Sí? ¿no? Es la capacidad que tiene un microorganismo para causar enfermedades. ¿Ok? Exactamente. La unicidad, entonces, es la capacidad de la gente de la enfermedad en el huésped. Esta capacidad de producir la enfermedad, ¿con qué tiene que ver? La infectividad, ya decíamos que con el mecanismo de transmisión, la patogenicidad, ¿con qué se relacionará? Con el estado inmunológico del paciente. Exacto. Sí, hay dos factores. Uno sería el estado inmunológico, la capacidad de la gente que tiene de los mecanismos de defensa del huésped. Entonces depende de esos mecanismos de defensa del huésped, que ahí está el estado inmunológico también, y también depende de la cantidad de agente, ¿sí? Patógeno que penetra al organismo. También de eso depende.
y del poder patógeno que tiene la gente. Hay agentes que tienen un alto poder patógeno y otros que tienen un menor poder patógeno. Entonces, de eso depende también esta patogenicidad. La patogenicidad, que es la capacidad de producir la enfermedad, también se puede medir. En el numerador, ¿qué va? ¿Qué irá en ¿El el número de enfermos? numerador? Número de personas enfermas, o sea que tienen, los que tienen signos ya hay síntomas. Aquí sí son las enfermas sobre igual la población expuesta al riesgo. Publicidad. La otra característica del agente es la virulencia. A ver, la virulencia se refiere al grado de patogenicidad. O sea, es la gravedad de la enfermedad. ¿Qué tan grave es la enfermedad? A eso se refiere la virulencia. ¿Sí? Es el grado de patogenicidad. O sea, qué tan grave es la enfermedad, qué tan severa es. ¿Cómo medimos entonces la virulencia? Fíjense bien, la podemos medir a través de la mortalidad, la tasa de mortalidad o la tasa de letalidad. La tasa de mortalidad es, en el numerador va las defunciones y en el denominador va la población. Y la tasa de letalidad, en el numerador van las defunciones y en el denominador van los enfermos. Esa es la tasa de letalidad. ¿Sí se fijan la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál fue la diferencia? A ver, doctora Brenda. ¿Entre cuál, Doc? Disculpe, es que se me cortó el audio. Diferencia entre la tasa de mortalidad y letalidad. Maestro Omar, La tasa de morbilidad es la cantidad de gente que se puede decir que se mortalidad. enferma y la de letalidad es la que fallece a causa de esa enfermedad. La Yo sé que mortalidad, la de mortalidad es bueno, mide cuántas personas mueren en una población total y la letalidad mide cuántos fallecen entre los que están enfermos. exacto. O sea, sí, la tasa de mortalidad, por eso se divide entre ¿sí? Y entonces nos dice cuántas personas fallecen del total de la población por esa enfermedad. Mientras que en la letalidad nos dice cuántas personas fallecen que tienen la enfermedad, ¿sí? Entonces, de las enfermas, ¿cuántas fallecen? Esa es la tasa de letalidad. Y la tasa de letalidad nos mide la gravedad de la enfermedad, la severidad de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, esa es la virulencia. Ahora, hay enfermedades que pueden tener una alta infectividad, una baja patogenicidad, una alta virulencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el virus
del resfriado común, ¿cómo es su infectividad? ¿Cómo es la infectividad del virus del resfriado común? Sería alta. Es alta, ¿por qué? Porque se transmite por vía respiratoria, ¿ok? Es alta la infectividad. ¿Cómo es la patogenicidad? Sería baja. Bueno, dependiendo del hospedero, pero generalmente cede con tratamiento sintomatológico, entonces sería baja. A ver, pero bueno, ya el tratamiento, otra cosa es qué tanto causa la enfermedad. El virus del resto de la enfermedad. Ya dijimos que su infectividad es alta. ¿Cómo es su patogenicidad? Pues generalmente también es alta, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que existe una variedad de virus del resfriado común muy alta y entonces, pues por eso nos enfermamos frecuentemente, ¿no? Recurrentemente, pero pues sí, su patogenicidad también es alta. Estamos en contacto con el virus y generalmente nos da la enfermedad. Entonces también podríamos decir que su patogenicidad es alta. ¿Cómo es su virulencia? Baja. Sería baja, ahí sí sería baja, ¿no? Exacto, su virulencia es baja. ¿Por qué? Porque no causa muerte, generalmente. Ya lo habían dicho, se resuelve generalmente por sí sola, ¿no? Se resuelve por sí sola, no causa mortalidad. Ok, entonces esa es la virulencia es baja. El virus de la polio tiene una infectividad. Bueno, ¿cómo es su infectividad? Se transmite por vía digestiva. Sería baja. Alta. Ya Ok. dijimos que, Sí, que que las respiratorias y después las gastrointestinales pues son altas su infectividad. ¿Cómo es su patogenicidad? Aquí la patogenicidad sí es baja. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría la mayoría son casos abortivos, ¿no? De polio. Entonces baja su patogenicidad. ¿Cómo es su virulencia? Fíjense, la virulencia la podemos medir por la gravedad de la enfermedad, pero también la podemos medir por las secuelas que puede dejar la enfermedad. ¿La polio deja secuelas? Sí, ¿no? Deja secuelas importantes. Como todo, incluso también puede ocasionar la muerte. Entonces, podemos decir que su virulencia es alta, su patogenicidad baja, su virulencia alta. A ver, si hablamos del Mycobacterium tuberculosis, ¿cómo será su infectividad? Alta. Alta, se transmite por vía respiratoria. ¿Cómo es su patogenicidad? sería Igual es baja. alta. Alta. No, su Sería patogenicidad es baja. baja. Sí. La mayoría de nosotros hemos estado en contacto con el virus, perdón, con el Mycobacterium y no enfermamos, ¿sí? Tenemos inmunidad latente, tenemos infección tuberculosa, casi todos. Entonces su patogenicidad es baja, ¿sí se fijan? Su patogenicidad es baja y su virulencia sí es alta. Una vez que te da la enfermedad, sí es grave la enfermedad. Si se fijan cómo podemos analizar a través de estas características las enfermedades.
Y entonces así podemos determinar cuáles son esos factores de riesgo. La otra característica es el poder antigénico. En relación al poder antigénico, es la capacidad del agente de producir una respuesta inmunológica. Todos los agentes son capaces de producir una respuesta inmunológica. El proceso inflamatorio es una respuesta inmunológica. Entonces, cualquier agente que produce un proceso inflamatorio es una respuesta inmune. Sin embargo, hay agentes los cuales su poder antigénico es alto, ¿sí? Es alto. ¿Cómo nos damos cuenta que tienen un poder antigénico alto? Porque podemos elaborar vacunas, fíjense. ¿De qué? ¿Cómo están elaboradas las vacunas? Las que son virales generalmente por virus atenuados y las bacterianas generalmente por toxinas. Pero toxinas vacunales, no patógenas, entonces con más baja capacidad patogénica. Entonces, si con virus atenuados y con toxinas con baja capacidad patogénica podemos elaborar vacunas, quiere decir que el poder antigénico de estos agentes es alto, ¿sí? Porque hay vacunas. Entonces, esta es una manera en la que nos podemos dar cuenta del poder antigénico. ¿De qué otra manera nos podemos dar cuenta del poder antigénico? También a través de enfermedades, ¿sí? Cuando nos da una enfermedad y esta enfermedad nos produce inmunidad, quiere decir que el poder antigénico es alto, ¿sí? En las enfermedades nos da la enfermedad y eso nos produce inmunidad. Entonces también esas enfermedades que cuando nos da la enfermedad y después ya resultamos inmunes, pues quiere decir que tienen un poder antigénico esos agentes alto. Es el poder antigénico. La otra característica es el poder de mutación. ¿A qué se refiere el poder de mutación? Pues a la capacidad que tienen los agentes de cambiar su estructura genética, ¿sí? Y este poder de mutación, ¿cómo nos damos cuenta si tienen un alto poder de mutación o tienen un bajo poder de mutación? Los agentes. Si tienen un alto poder de mutación, pues no vamos a poder elaborar vacunas. ¿Por qué? Porque la gente está cambiando constantemente. ¿Se fijan? Entonces no podemos elaborar vacunas. ¿De qué otra manera nos damos cuenta de que tienen un alto poder de mutación? Cuando hay resistencia a los tratamientos, ¿sí? Hay resistencia a los tratamientos, eso quiere decir que la gente está cambiando su estructura genética, se está defendiendo de los tratamientos y entonces pues, tenemos nosotros que estar modificando los tratamientos. Entonces, de esta manera nos damos cuenta de que el poder de mutación es alto de algunos agentes. ¿Sí? Entonces, los agentes que tienen un poder de mutación bajo, pues tenemos las vacunas. Esto quiere decir que tienen un poder de mutación bajo, se pueden elaborar vacunas y nos están protegiendo. Igual, si el tratamiento ha sido efectivo durante mucho tiempo y sigue siendo efectivo, quiere decir que los agentes no tienen un poder de mutación alto, tienen un poder de mutación muy bajo. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, ¿cómo será su poder de mutación? Alta. Bajo. Bajo, Es Sí. bajo. bajo porque siguen siendo los mismos antibióticos efectivos, ¿no? Los mismos desde hace mucho tiempo, ya el tratamiento sigue siendo el mismo y sigue siendo efectivo. En el caso de la sífilis, ¿cuál es el tratamiento?
Penicilina. Exacto, la penicilina. Y entonces, ¿cómo es el poder de mutación del Bajo. Bajo. treponema pallidum? Es bajo, porque sigue siendo efectiva la penicilina contra el treponema pallidum. Entonces, si se fijan, así nos damos cuenta del poder de mutación. Hay otras características de la gente que es la magnitud, que es la repercusión estadística de la gente, y cómo medimos la magnitud, pues a través de la frecuencia de la enfermedad. Y la frecuencia de la enfermedad se mide a través de la incidencia y la prevalencia, ¿sí? Esa es la magnitud. Es otra característica de la gente. Otra característica es la trascendencia. La trascendencia se refiere a la repercusión biopsicosocial de la gente causal de enfermedad. O sea, ¿qué tanto causa la muerte o la discapacidad? ¿Sí? Y además, que causa problemas psicológicos a nivel del entorno y problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del virus de inmunodeficiencia humana, ¿cómo será la trascendencia? Repercusión biológica. ¿Causa la muerte? ¿Sí? O sea, sí causa la muerte, pero cuando los pacientes no están en tratamiento. Ok, pero si no están en tratamiento, les puede causar la muerte, ¿no? Sí. A través de las infecciones oportunistas les da SIDA y entonces les puede causar la muerte. Entonces, su repercusión biológica es importante. Su repercusión psicológica, ¿cómo será? Alta. También es importante. Y la repercusión social. ¿Sí? Entonces, esa es la trascendencia. También es importante la repercusión social a nivel laboral, a nivel familiar, ¿sí? Sí, hay una repercusión siempre en relación a este problema. Entonces, su trascendencia es importante. Entonces, así podemos darnos cuenta de la trascendencia. Y por último, la otra característica de los agentes biológicos es la susceptibilidad. O sea, qué tanto se pueden detener estos agentes a través de medidas preventivas o medidas terapéuticas o de control. ¿Ok? Después, el segundo elemento es el huésped. En relación al huésped, existen muchos factores de riesgo relacionados con el huésped. Por ejemplo, la edad. Los menores de 5 años son más susceptibles a enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, ¿sí? Igual que los adultos mayores. Las enfermedades de transmisión sexual son más frecuentes en adolescentes y adultos, y así podemos identificar, ¿no? Entonces, existen, de acuerdo a la edad, factores de riesgo. Si hay enfermedades que a mayor edad, mayor riesgo, como la diabetes, como la hipertensión, sí, como algunos tipos de cánceres. Estos son factores relacionados con el huésped. Los otros factores, por ejemplo, el sexo. Hay enfermedades que son más frecuentes en las mujeres, otras más frecuentes en los hombres. Por ejemplo, el cáncer de mama, pues es mucho más frecuente en mujeres que no. Perdonen, que en hombres. Las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en hombres que en mujeres, y así podemos identificar varias situaciones o factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, el ser mujeres puede ser un factor de riesgo, el ser hombre puede ser un factor de riesgo. El tener menos de 5 años o de 5 años para abajo es un factor de riesgo, etcétera. Si se fijan, esos son factores de riesgo. Entonces, en el periodo prepatogénico también tenemos que identificar esos factores de riesgo relacionados con el huésped. Por ejemplo, la carga genética. Si tenemos los antecedentes hereditarios, pues es un factor de riesgo. Algunas enfermedades también están relacionadas con la raza, con las etnias. Por ejemplo, los afrodescendientes son más propensos, por ejemplo, a la anemia falciforme, a, a hipertensión arterial, ¿no? También. Entonces, podemos identificar algunos factores de riesgo relacionados con la raza,
¿sí? Desde luego los aspectos sociales, la pobreza, la alimentación es un factor de riesgo, ¿sí? Este, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, son relacionados con estilos de vida y son factores de riesgo relacionados con el huésped. Entonces, en ese periodo prepatogénico tenemos que identificar, de acuerdo a la enfermedad, que nos corresponde a estos factores de riesgo del huésped. Dentro del huésped también vamos a identificar los mecanismos de defensa. Existen mecanismos de defensa que son inespecíficos y otros que son específicos. Dentro de los inespecíficos, ¿cuáles tenemos? ¿Cuál es los principales factores de mecanismos de defensa inespecíficos? La piel. Pues Exacto. la piel y las mucosas. La piel y las mucosas, exacto, la piel y las mucosas son es el más importante en específico. Incluso algunos mencionan que los órganos de los sentidos también son mecanismos de defensa inespecíficos, ¿no? La vista, el olfato, el tacto, el oído incluso, pues son también mecanismos de defensa inespecíficos. Ok, y los específicos, dentro de los específicos, pues tenemos toda la inmunidad. Y dentro de la inmunidad tenemos la inmunidad innata. ¿Cuál es la inmunidad innata? Anticuerpos. Exacto, con la que nacemos. La inmunidad son todas, la inmunidad está formada por los anticuerpos, ¿no? Que se van formando. Entonces, la inmunidad innata es con la que nacemos. Es una inmunidad de especie. Nos protege contra enfermedades que se presentan en otras especies animales, ¿sí? Y a nosotros no nos dan esas enfermedades porque nacemos con esa inmunidad, es con la que nacemos, inmunidad innata. Después existe una inmunidad que le llaman latente. Esa inmunidad latente es una inmunidad que vamos adquiriendo a través del tiempo, ¿sí? De estar conviviendo con antígenos, ¿sí? Entonces, a través del tiempo estamos conviviendo con antígenos, vamos adquiriendo cierta inmunidad latente. Entonces, algunos, entre más convivamos con esos antígenos, pues podemos adquirir esa inmunidad latente más fácilmente. Y por último, tenemos también otro tipo de inmunidad adquirida, que esta inmunidad adquirida la podemos clasificar en inmunidad adquirida pasiva e inmunidad adquirida activa. La inmunidad adquirida pasiva es una inmunidad de corta duración. Y es una inmunidad en la que nuestro organismo no produce los anticuerpos. Ya tomamos los anticuerpos elaborados, ¿sí? Esa es la inmunidad pasiva. Mientras que la inmunidad activa es una inmunidad de larga duración. Y aquí el organismo sí elabora los anticuerpos en la inmunidad activa. Existen dos tipos de inmunidad pasiva, la natural y la artificial. La inmunidad pasiva, natural, ¿cuál es? Aquí está. ¿Cómo obtenemos esa inmunidad pasiva natural? Pues serían con los anticuerpos que se heredan de la madre al hijo. A través de los anticuerpos, sobre todo que la madre proporciona a través de la leche materna. La IgG, la IgM, esa es la inmunidad pasiva. Ya nos dan a los anticuerpos la madre elaborados a través de la leche materna. Esa es la natural. Y la pasiva artificial, ¿cuál es?
Cuando cuando entramos A en través de las contacto con vacunas. alguna infección bacteriana, viral, No. ¿no? A través de inyecciones ¿De qué? De los sueros. de medicamento, pues, de inyección. La pasiva artificial es a través de los sueros hiperinmunes. ¿Sí conocen esos sueros hiperinmunes? Por ejemplo, el suero antirrábico, el suero antitetánico, el suero antialacrán, ¿sí? Antiviperino, las inmunoglobulinas. Todas esa es la inmunidad pasiva artificial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estos sueros, pues ya los anticuerpos ya están elaborados y nos los administran, ¿sí? Los anticuerpos elaborados. Y la otra inmunidad es la activa. La activa natural. Ahí sí es la que obtenemos a través de una enfermedad. Y el organismo elabora los anticuerpos, se enferma y elabora anticuerpos, entonces nos protege, es de larga duración, ¿sí? Es la activa natural. Y la activa artificial, aquí sí es por las vacunas. Las vacunas nos dan el antígeno y el organismo empieza a elaborar los anticuerpos, también es una inmunidad de larga duración. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso de que suframos, sí, nos ataque un perro, ¿sí? Y nos produzca una lesión importante, ¿no? En la pierna, en el brazo, una lesión importante. Aquí se van a utilizar los dos tipos de inmunidad, fíjese. La pasiva artificial y la activa artificial. ¿Por qué? Porque si nos muerde un perro que no sabemos si tiene rabia, es un perro desconocido, un callejero, y nos produce una lesión importante, se utiliza la inmunidad pasiva artificial, o sea, el suero antirrábico, para que actúe de manera rápida, ¿sí? Entonces, la inmunidad pasiva artificial es de corta duración, pero es rápida. La acción es rápida. ¿Por qué? Porque ya nos dan los anticuerpos elaborados. Entonces los anticuerpos inmediatamente empiezan a atacar al antígeno. Entonces generalmente se aplica ese suero directamente en la herida, una parte, y otra parte se aplica intramuscular. ¿Ok? Y esa es la inmunidad pasiva artificial. Nos aplica el suero. Pero además se nos empieza a aplicar la vacuna, que es la inmunidad activa artificial, la vacuna antirrábica, para que esa no actúa de manera rápida, sino que estimula al organismo a que empiece a formar anticuerpos, ¿sí? Entonces se aplican varias dosis para que el organismo vaya formando los anticuerpos y ya nos proteja, ¿sí? Nos proteja de manera prolongada y ya nos proteja, nos inmunice, nos proteja, nos dé inmunidad contra el virus de la rabia. ¿Sí se fijan? Entonces, ahí se aplican los dos tipos de inmunidad, la pasiva artificial y la activa artificial. ¿Sí? Entonces, la pasiva, ¿por qué? Porque actúa de manera rápida, pero es de corta duración. O sea, actúa y se acaba. Entonces se aplica también la activa para que el organismo vaya formando anticuerpos y ya nos proteja de manera definitiva contra el virus. Fijan, entonces esa es la inmunidad, los tipos de inmunidad. ¿Preguntas, dudas? No, ¿No? doctor. Y después, y por último, tenemos en el periodo prepatogénico el ambiente. Ya saben, el ambiente tenemos, ¿cuántos tipos de ambiente tenemos? ¿Cuántos tipos de ambiente? El ambiente físico, ¿cuál es el ambiente físico?
El Ya lo hogar, bueno, mencionamos, igual que en el agente, ya lo mencionamos. Puede ser Es parte- calor, frío. Exacto, el calor, el frío, los fenómenos naturales como huracanes, ciclones, etcétera. Es el ambiente físico. Después podemos tener un ambiente químico. ¿Cuál es el ambiente químico? Aquí generalmente pues todos los contaminantes atmosféricos, los contaminantes del suelo, contaminantes del agua. Un ambiente social. ¿Cuál es el ambiente social? Una comunidad. El contexto en donde se encuentra. Ok, está dado por el entorno en que estamos, las relaciones, nos da todas esas relaciones sociales, ¿no? Es el ambiente social, está relacionado con la pobreza, con varias situaciones. Y el ambiente biológico. Entonces, dentro del ambiente biológico, pues tenemos agentes causales, reservorios, vectores, la fauna nociva. Todo esto forma parte de ese ambiente biológico. ¿Sí? El ambiente social, que ya decimos, el nivel educativo, el nivel económico, todo lo que está relacionado con con las relaciones humanas, el estrés, etcétera. Todo esto entraría dentro del ambiente biológico. Y entonces aquí también dentro del ambiente tenemos factores de riesgo. Todo esto es el periodo prepatogénico. Después tenemos el periodo patogénico. El periodo patogénico lo dividimos en dos partes, en dos etapas más bien. La etapa subclínica, ¿sí? Y la etapa clínica. Se divide por una línea imaginaria que se conoce como horizonte clínico, ¿sí? Entonces, la etapa subclínica es la etapa en la cual ya estamos enfermos, pero no hay ni signos ni síntomas de la enfermedad. Es una etapa de latencia, que le llamamos de latencia. En las enfermedades infecciosas, en esta etapa subclínica se presenta el periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre desde que ingresa el agente hasta que se presentan los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Ese es el periodo de incubación. Después tenemos ya la etapa clínica, cuando empiezan los signos y síntomas. Los primeros signos y síntomas son inespecíficos en muchas enfermedades, ¿sí? Son inespecíficos. ¿Qué signos o síntomas pues, son inespecíficos? A ver, díganme. Dolor de cabeza, o bueno, cefalea, Ujú. mialgias, Cefalea, Fiebre, vómito. mialgias, fiebre. artralgias, más. Inflamación también. Pues el Fiebre. dolor puede ser también Distensión. específico. En un momento dado puede haber, pues también podría ser inespecífico, ¿sí? La misma fiebre puede ser inespecífica, ¿sí? Entonces son signos y síntomas inespecíficos. Después, ya la enfermedad avanza a los signos y síntomas específicos. Aquí ya estos síntomas, incluso los que pudieran ser inespecíficos, ya en un momento dado se pueden convertir en específicos. Por ejemplo, la fiebre ondulante, la fiebre en picos, ¿no? La fiebre ondulante, brucelosis, la fiebre en picos, en infecciones bacterianas generalmente, estafilococo, streptococo, ¿sí? Influencia. Una influenza puede ser también, puede tener una fiebre en picos, o sea, sube de repente hasta 39 grados o más y después ya empieza a descender. La ondulante es la que va subiendo poco a poco, poco a poco, después desciende, después vuelve a subir, etcétera, ¿no? Entonces puede ser ya un síntoma específico. Hay
las enfermedades ya tienen síntomas específicos. Por ejemplo, las diarreas, las evacuaciones diarreicas pueden ser síntomas específicos ya de algunas enfermedades. Por ejemplo, la diarrea en forma de suero de arroz. ¿A qué corresponde? Cólera. Al Vibrio Cólera. 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 Exacto. La diarrea, la disentería, por ejemplo. Diarrea con moco y sangre. Shigelosis. Achigelosis o entamueba histolítica, Histolítica. ¿no? Amibiasis también puede ser. Entonces, hay síntomas y signos específicos. Por ejemplo, en la diabetes, ¿cuáles son los signos y síntomas específicos? Poliuria, polidipsia, polifagia. Poliuria, polidipsia y polifagia. Sin embargo, fíjense aquí, lo que pasa es que estos síntomas, a pesar de que sean específicos, muchos de los pacientes los toman como algo natural, normal, ¿no? Por eso a veces son enfermedades silenciosas, no se detectan de manera temprana. Sí, entonces, pero son síntomas específicos. Hay algunos signos que les llamamos patognomónicos, realmente son pocos, que son exclusivamente de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el Kopling. ¿A qué enfermedad? ¿En qué enfermedad se presenta? Son lesiones en la mucosa oral, Sarampión. el sarampión, el signo de Kopling, el signo de Forchheimer. ¿En qué enfermedad se presenta? En la rubeola, también es un signo patognomónico de rubeola. Después la enfermedad puede evolucionar a las complicaciones, ¿sí? Las complicaciones, por ejemplo, en la diabetes, entonces ya aquí la enfermedad evoluciona a complicaciones como complicaciones por microcirculación, macrocirculación, por ejemplo, pie diabético, nefropatía diabética, neuropatía diabética, em, ¿qué otra? O puede ser agudas, ¿sí? Como un coma, también puede ser una complicación. O puede evolucionar la enfermedad a la cronicidad, o puede evolucionar a dejar secuelas, o puede evolucionar hacia la muerte. Esa es la evolución que puede seguir la enfermedad. Y esta es la etapa clínica ya de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es parte de la historia natural de la enfermedad. ¿Preguntas, dudas? Y después, ya vamos a analizar los niveles de prevención. Dentro de la historia natural, pues vemos en el periodo prepatogénico los factores de riesgo, vemos la evolución clínica que sigue la enfermedad y después vemos o analizamos cuáles son los niveles de prevención, ¿no? Los tipos de prevención. Entonces tenemos la prevención primaria. La prevención primaria se aplica en el periodo prepatogénico, o sea, antes de que se presente la enfermedad. Y en esta prevención primaria tenemos dos niveles de prevención: el fomento a la salud y la protección específica. El fomento a la salud son medidas generales, es lo que se conoce como promoción de la salud, ¿sí? Aquí son medidas generales para toda la población. Y su principal acción es la educación para la salud. La principal acción del fomento a la salud es la educación para la salud. Y entonces puede ser la educación sexual, nutricional, la educación en planificación familiar, en prevención de accidentes, etcétera. Todo esto, lo que es educación para la salud, entra aquí, en este primer nivel de prevención, ¿sí? Y son medidas que nos protegen contra muchas, por eso son generales, contra muchas enfermedades. Después tenemos la protección específica, que sería el segundo nivel de prevención, que también entra en el periodo prepatogénico.
Aquí ya son acciones que van a prevenir una enfermedad o un grupo de enfermedades. ¿Cuál es la principal acción de protección específica? ¿Cuál es la principal acción de protección específica? Doctora María Celis. Pues podría ser, la pregunta fue, ¿me la podría repetir? Perdón, es que tengo ¿Cuál un es la poco, principal acción de protección específica? Son acciones que pues protegen evitar, contra ajá, una evitar que una, enfermedad o un grupo de sí, enfermedades. pues podría ser medidas, farmacodietéticas, o sea, cambios de estilo de vida y, Mm, o sea, en todas algunas ellas enfermedades encaminadas sí. para En que no se desarrolle la enfermedad. en algunas enfermedades sí, pero la principal, ¿cuál sería? ¿Qué utilizamos Podría para ser que nos protege contra la una enfermedad? ¿Vacunación? Exacto, la vacunación. vacunación. Las vacunas. Esa es la principal medida de protección específica. Las inmunizaciones, la vacuna. Y pueden entrar, como decía la doctora María Celis, algunas acciones específicas también contra algunas enfermedades. Por ejemplo, el lavado de manos. Sí, es específico, nos protege contra infecciones respiratorias y también contra enfermedades gastrointestinales. Y contra una enfermedad, un grupo de enfermedades. Entonces, también es una medida de protección específica. El uso del cinturón de seguridad, una medida de protección específica. El uso de casco o de equipo de protección. Son medidas de protección específica. ¿Sí se fijan? Entonces pueden entrar varios aspectos aquí para medidas de protección específica. Aquí también en la protección específica entran algunas pruebas de tamizaje, como el Papa Nicolau, ¿sí? Es una prueba que no es para diagnóstico de cáncer. Por eso entra de protección específica, es para proteger contra el cáncer. ¿Sí se fijan? Entonces, por eso es una medida que entra es una acción que entra dentro de la protección específica. Ok, esto es antes de que se presente la enfermedad. A ver, doctor Marcos, ¿sí? ¿Tiene preguntas? Buenas noches. El tamizaje, por ejemplo, de neonatal como el tamiz de auditivo, cardiológico, el de cadera, Exacto. Son medidas de protección específica. obviamente el de... Muchas pruebas de tamizaje entran Ok. dentro de la protección específica. No son de hecho, no las utilizamos para diagnosticar la enfermedad como tal. Las utilizamos para evitar que se enferme. ¿Ok? A ver, ¿alguien más tenía una pregunta? Sí, doctora Yulisa. También podría ser como pruebas rápidas para VIH, para detectar sífilis. Sí, pueden ser también medidas de protección específica, este, porque muchas de ellas no son confirmatorias, ¿no? Y no son confirmatorias, por ejemplo, el de Strostic, ¿no? Unas pruebas de glucosa capilar, pues no son pruebas confirmatorias, pero siempre son pruebas de tamizaje y nos sirven, ¿no? Para detectar algún problema antes de que se presente la enfermedad, ¿ok? Sí, entonces sí sientan muchas de estas acciones. Entonces esto es la protección específica antes de que presente la enfermedad. Ya que se presentó la enfermedad, tenemos la prevención secundaria. En la prevención secundaria tenemos otros dos niveles de prevención. El diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato y la limitación del daño. Eso corresponde a prevención secundaria. El diagnóstico precoz y tratamiento aquí inmediato. ¿Qué vamos a prevenir si ya la persona está enferma? ¿Por qué es un nivel de prevención y qué es lo que vamos a prevenir? Complicaciones.
Exacto, vamos a prevenir que avance la enfermedad y que las personas se compliquen. ¿Sí? Si los diagnosticamos de manera precoz y damos un tratamiento adecuado e inmediato. Entonces, ¿cómo hacemos los diagnósticos? El diagnóstico debe ser clínico primero. Vamos a hacer un diagnóstico clínico. Generalmente es un diagnóstico presuncional, un diagnóstico de sospecha, ¿sí? Y si es necesario, pues también vamos a hacer un diagnóstico confirmatorio. El diagnóstico confirmatorio, pues ya lo hacemos a través de laboratorios o de estudios de gabinete o de laboratorio. Una vez que hacemos el diagnóstico, pues vamos a dar tratamiento, el tratamiento adecuado, el tratamiento lo más rápido posible, por eso es inmediato, para evitar que la enfermedad siga avanzando, ¿no? Y vamos a prevenir las complicaciones. Y los tratamientos, ¿cuántos tipos de tratamientos hay? Está el tratamiento no farmacológico. ¿En qué consiste el tratamiento no farmacológico? Medidas dietéticas, ejercicio, Ok, cambio de estilo de vida. ¿sí? Sería el tratamiento no farmacológico. Y después tenemos el tratamiento farmacológico. ¿Sí, doctor Lenny? Bueno, iba a comentar lo mismo de que muchos luego se van, por ejemplo, en los tratamientos no farmacológicos con lo que son remedios incluso caseros, de que, bueno, hay muchísimos y algunos pues ciertamente sí funcionan y tomando medidas como lo de pues como la dieta para evitar problemas hipertensivos o algo por el estilo. Sí, ok. Sí, entonces el tratamiento no farmacológico, sobre todo lo que es la alimentación, ¿sí? Lo que puede ser el ejercicio, es muy importante, ¿no? A veces el éxito del tratamiento farmacológico depende también del tratamiento no farmacológico. A veces si no manejamos una dieta correcta, una dieta adecuada, pues el tratamiento, por más tratamiento farmacológico que demos, no va a funcionar. ¿Tendrían alguna pregunta, doctor Marcos? No, doctor, ya participé. Te dije. Ok. Sí, Entonces, gracias. entonces es el tratamiento no farmacológico, después el tratamiento farmacológico. Bueno, pues aquí sí, vamos a dar medicamentos, específicos para las enfermedades, pueden ser infecciosas o para las enfermedades no crónico-degenerativas, ¿sí? Son tratamientos específicos y el otro tipo de tratamiento es el quirúrgico. Hay enfermedades en donde el tratamiento debe ser quirúrgico. Una apendicitis, ¿no? En el caso de accidentes, pues a veces también el tratamiento es quirúrgico, inmediato, etcétera. Entonces, esos son los tres tipos de tratamiento, ¿no? Farmacológico, farmacológico y quirúrgico. Después tenemos ya la limitación del daño. La limitación del daño es cuando la enfermedad ya avanzó y nos causó complicaciones, ¿sí? Ya se complicó la enfermedad. Y entonces, ¿qué vamos a prevenir si ya existen complicaciones? La Las muerte de secuelas paciente. o la muerte. Exacto, la muerte o un daño mayor. Entonces vamos a prevenir, por eso es un nivel de prevención, es el cuarto nivel de prevención, limitación del daño. Y precisamente vamos a prevenir que el paciente muera o que tenga un daño mayor. Aquí en la limitación del daño, ¿qué vamos a hacer? Pues el diagnóstico de las complicaciones y el tratamiento de esas complicaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la diabetes, una complicación es el pie diabético. ¿Qué es lo que vamos a hacer en limitación del daño? Pues primero vamos a tratar de
salvar el miembro, ¿no? Ya tiene el pie diabético, tiene una úlcera ahí, entonces vamos a tratar de salvar. Entonces vamos a darle antibióticos, vamos a hacerles curaciones a su pie para tratar de evitar que la secuela, la amputación, ¿no? Entonces esa sería la limitación del daño, el tratamiento de esas complicaciones que ya se presentaron. Y ya por último, en la prevención terciaria que tenemos la rehabilitación, pues ya es cuando el paciente tiene secuelas. Ya quedó con secuelas y entonces, ¿qué es lo que vamos a prevenir si ya quedó con secuelas? Dicen, sí, a ver, doctor Brando. Pues sería el hecho de que volviera, no sé, si se amputó una pierna, que se llegue a amputar la otra, por ejemplo, o controlar el nivel de azúcar. No, bueno, pues es que eso entraría dentro de limitación del daño. O sea, si ya Bueno, aquí fíjense bien, ya el paciente tiene secuelas. ¿Cuáles son las secuelas de la diabetes? Retinopatía diabética, neuropatía diabética. Esas son las complicaciones. Ah, Secuelas, por ejemplo, secuela de la retinopatía diabética. que se quede sin vista. Ceguera. Exacto, ceguera. ¿Sí? O disminución de la visión de manera importante o ceguera. Esa es la Por secuela. ejemplo, Ajá, otra secuela sería la insuficiencia renal. exacto, esa sería una secuela. Otra secuela pues sería la amputación. Amputación. Ok, la amputación sería otra secuela. Entonces, esas son las secuelas. Entonces, ya en la prevención terciaria atendemos esas secuelas. ¿Y qué es lo que prevenimos entonces? Aunque se En oiga caso feo, de, ajá, dime, en caso dígame. de una amputación, deberíamos prevenir que no ocurra lo mismo en el otro pie, que no igual vuelva a tener problemas. No. Bueno, eso podría ser parte de la rehabilitación, que ya lleve su tratamiento correcto, etcétera, etcétera, pero porque esa es parte de el periodo ya pospatogénico, ¿no? Ya la convalecencia del paciente y lo que sigue, que pues ya que siga con su manejo correcto. Pero más que nada en la prevención terciaria de la rehabilitación, lo que vamos a prevenir, aunque se oiga feo, es que la persona sea una carga para la familia o para la sociedad, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tratar de reincorporarlo otra vez al entorno, al ambiente social, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer a través de la rehabilitación. Eh, a ver, aquí está la prevención terciaria. Entonces, ¿qué medidas vamos a utilizar en la rehabilitación? ¿Cuáles son las medidas de rehabilitación que utilizamos? Doctor Marcos, ¿De la terciaria? ¿sí? De la Ah, rehabilitación. pues ayudándolo psicológicamente, en terapia psicológica. Exacto, psicoterapia. Entonces, fíjense, esto es lo que hacemos o prevenimos. ¿Qué prevenimos? Que la persona se convierta en una carga para la familia, para la sociedad. Prevenimos también, podemos prevenir la muerte, ¿no? Si hay una secuela psicológica importante, ¿sí? A través de la psicoterapia podemos evitar que esta persona se muera, se suicide, ¿no? En alguna situación de esta. Entonces, eso es lo que vamos a prevenir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a reintegrarlo a la sociedad de sus capacidades residuales, ¿sí? Y
¿Cuáles son esas medidas? Pues ya mencionaron, psicoterapia, también la terapia ocupacional, también la fisioterapia entra dentro de la rehabilitación, el uso de prótesis, ¿sí? En algunos casos también entra dentro de la rehabilitación. Todas esas son acciones o medidas que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, todo esto es los niveles de prevención junto con la historia natural de la enfermedad. ¿Preguntas, dudas? Ya nos queda un poquito de tiempo para revisar, porque tenemos dos temas. Lo de vigilancia epidemiológica. Sí. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? ¿Sí saben lo que es la vigilancia epidemiológica? Lo rápidamente. Escuché la vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Nadie? Es el monitoreo continuo de ciertas enfermedades de impacto. Sí, de hecho, de todo el proceso de salud, es un seguimiento. O es la epidemiológica es la información para la acción. Es el seguimiento que hacemos de todo ese proceso de salud y enfermedad, ¿no? Entonces, la vigilancia epidemiológica tiene varios elementos, ¿no? Que son, a ver, entonces la vigilancia epidemiológica decimos, es la información que obtenemos de todo el proceso de salud y enfermedad. En la vigilancia epidemiológica, entonces, se lleva a cabo en todo el sistema de salud, ya cómo está conformado el sistema de salud. Todo el sistema de salud tiene que llevar a cabo esa vigilancia epidemiológica. Lleva a cabo esa vigilancia epidemiológica. Pues es mediante el llenado de formatos y reporte de las clínicas y los consultorios y todo, ¿no? Exactamente, a través del registro de todo lo que ocurre, ¿no? En las unidades médicas de primer nivel principalmente, ¿sí? En las clínicas rurales, en las unidades de medicina familiar, en los hospitales, ¿sí? En los hospitales de segundo nivel, incluso hospitales de tercer nivel, en toda el área aplicativa, ¿sí? En donde se ven pacientes, ahí es donde se inicia la vigilancia epidemiológica. Va un registro. Efectivamente, en algunos tenemos el expediente clínico, es parte de ese registro. En la consulta externa se llena la hoja diaria del médico, ¿sí? Que es parte de ese registro. Se llenan en las unidades médicas rurales, en las unidades médico-familiares, donde se lleva a cabo todos los programas, por ejemplo, el de planificación familiar, el de crónico-degenerativas, el programa de control prenatal, ¿sí? Se llevan a cabo todos esos programas y se llevan, ¿no? Se nota la edad, el sexo, el diagnóstico de persona, ¿no?
si es de primera vez, si es subsecuente, todo eso se lleva a un registro, ¿sí? Aparte de ese registro, que muchas veces es un registro diario, se llevan informes semanales, informes mensuales, ¿sí? Informes anuales. Entonces se lleva una serie de registros. Todo eso forma parte de la vigilancia epidemiológica. Y todo eso forma parte de la vigilancia epidemiológica. Y además sigue toda esa información, sigue un flujo, tiene un flujo, ¿sí? Se registran todos estos informes de las enfermedades, se registran de manera diaria, en la hoja diaria del médico, en la hoja de vacunación, de planificación familiar, etcétera, etcétera. Ahí se lleva a cabo el registro. Pero les decía, sigue un flujo. En estas unidades donde se atienden a las personas, se recopila esta información y posteriormente se envía. ¿A dónde creen que se envía la información? ¿A dónde creen que se envía la información? A la Secretaría de Salud. Ok, ¿no? Sí, la Secretaría de Salud. Pero fíjense, la Secretaría de Salud tiene algo que se llaman jurisdicciones sanitarias, ¿sí? Cada jurisdicción sanitaria es responsable de cierto número de unidades de salud, de cierto número de clínicas rurales, de clínicas, de hospitales incluso de las privadas también. Entonces, cada jurisdicción tiene un número de unidades que le corresponden a cada jurisdicción. Y entonces, la información fluye de esa manera. Dentro de las unidades locales, ¿sí? Se registra la información y se envía. Fíjense, no se envían los reportes diarios, por ejemplo, la hoja diaria del médico, eso no se envía. Generalmente se envía un concentrado, un registro concentrado, ya sea semanal, ¿sí? O mensual. Hay enfermedades, hay patologías que se reportan de manera inmediata, ¿sí? Hay algunas que se tienen que reportar de manera inmediata, entonces se tiene que, ya sea por teléfono o de alguna manera, tienen que mandar la información de manera inmediata para que de esta forma llegue a de esta forma llegue a las jurisdicciones. ¿Sí? Entonces, llega a las jurisdicciones y de las jurisdicciones, estos informes, ya sea los semanales, los reportes, las enfermedades que se reportan de manera inmediata. Por ejemplo, ¿cuáles enfermedades se reportan de manera inmediata?
Las prevenibles por vacunación. Exacto, todas las prevenibles por vacunación se reportan de manera inmediata. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, la tuberculosis meningia es prevenible por vacunación. La BCG nos protege contra la tuberculosis meningia, no contra la tuberculosis pulmonar. Entonces, esa es de notificación inmediata. Las otras de notificación inmediata, hay algunas otras que son de notificación inmediata. Por ejemplo, el tétanos neonatal, ¿no? Es una enfermedad también de notificación inmediata. Los casos de rabia humana, pues son de notificación inmediata. Hay otras que son de notificación diaria. Por ejemplo, en el caso de la influenza, del COVID, esos son de notificación diaria. Diariamente se tienen que notificar. Si no son de notificación inmediata, sino que al final del día se hacen concentrados si hay casos y se envían. Actualmente se envían a través de plataformas. Existen plataformas para esta notificación de estas enfermedades y se envían a través de plataformas. Por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis también, hay una plataforma en donde se van registrando los casos ya diagnosticados de tuberculosis y, y se sube a esa plataforma, exclusivamente plataformas de tuberculosis, son plataformas que tiene la Secretaría de Salud. Efectivamente, la Secretaría de Salud es la rectora de todo lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica a través de a través de las, a través de los, a través del sistema de epidemiología se lleva a cabo lo que es la vigilancia epidemiológica. Existe un departamento que es el Departamento de Epidemiología. No, bueno, entonces, a ver, entonces decíamos que hay ya plataformas para la notificación de enfermedades, por ejemplo, como la tuberculosis, como el COVID, como la influenza. Y aparte de eso se llevan a cabo informes semanales. El informe semanal se conoce, es el informe de los casos nuevos de enfermedad. El reporte de casos nuevos de enfermedades es un informe semanal. Todos los casos nuevos de enfermedad se van a reportar. Se reportan a la jurisdicción
y la jurisdicción se encarga de enviarlos a nivel estatal. El nivel estatal hace un concentrado, analiza, concentra la información y lo envía a nivel nacional, ¿sí? Y el nivel nacional va a retroalimentar toda esa información a través de los boletines epidemiológicos, de los anuarios estadísticos, ¿sí? Se elabora también todo esto para retroalimentar a los estados. Los estados a su vez envían esta información a las jurisdicciones y las jurisdicciones también las envían a las unidades médicas, ¿no? Entonces, todo esto es un sistema, ¿sí? Todo esto es un sistema que está, sí, efectivamente lo rige la Secretaría de Salud, pero también hay comités, son los comités nacionales de vigilancia epidemiológica. El Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica está conformado por todas las unidades de salud, del IMSS, del ISSSTE, eh, de la SEDENA, de la SEMARTO, todas las unidades conforman este Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ¿sí? Entonces ese es el máximo organismo que rige todo este sistema de información. En cada estado se encuentran los comités estatales de vigilancia epidemiológica, ¿sí? En cada estado también hay comités que también están conformados por representantes de todas las unidades médicas, incluso de las privadas también entran dentro de estos comités. Incluso dentro de estos comités a veces también entran incluso facultades y escuelas de medicina, a veces entran también dentro de estos comités de vigilancia epidemiológica. Ahora, y de hecho estos son la máxima autoridad. Sí, pero toda esta información al final de cuentas llega a la Secretaría de Salud, ¿sí? A la Secretaría de Salud llega y ahí es donde se concentra y se registra la información. Ok, entonces ese es el flujo y esto es lo que se corresponde a lo que es la vigilancia epidemiológica en términos generales. Entonces la información, hay ya formatos establecidos, ¿sí? Para llevar a cabo esta vigilancia epidemiológica. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que los registros sean verídicos, que la información sea confiable, que sea verídica, que se registre de manera oportuna, como debe de ser. Todo esto es importante dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve toda esta información? ¿Para qué creen que nos sirve toda esta información? Pues de entrada para dar seguimiento puntual a alguna alerta epidemiológica, ¿no? O sea, alguna notificación importante para consulta, para tener registros para estudios. Ok. Sí, nos sirve, es importante para muchos aspectos, ¿sí? Para verificar el funcionamiento del sistema de salud, cómo están funcionando los programas, ¿sí? Para dar seguimiento a los programas, para identificar necesidades de salud, para identificar brotes o problemas epidémicos que se puedan presentar, ¿sí? Para identificar necesidades de salud de la población. Para todo esto nos sirve. Entonces, por eso la información es importante. Darnos cuenta cómo está la situación de salud en el país, establecer alternativas, además, establecer alternativas de solución de manera rápida y oportuna, ¿sí? Para todo esto es útil esa información. Por eso es la importancia de la vigilancia epidemiológica, de que se lleve a cabo todos estos reportes, estos registros,
que se llenen de manera correcta y oportuna. Entonces, este sistema se conoce como sistema, es el Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica. ¿Sí? SUIVE, el Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica. Así se conoce. ¿Sí? Y dentro de esto viene también el que se llama SUAVE, Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica. ¿Sí? Entonces tiene varias siglas. También hay un sistema de vigilancia de funciones hospitalarias, ROBE se llama. Aquí también se va registrando todas las defunciones de investigación. También generalmente a los hospitales llevan un registro, el ROBE, que es también es un registro de defunciones y que sirve para la vigilancia epidemiológica de defunciones. Entonces todo esto conforma este sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Preguntas, dudas? ¿No? No, doctor, tiene- todo claro. Ah, doctor. Ok, entonces ya en términos generales, esto es la vigilancia epidemiológica, vimos la historia natural, la vigilancia epidemiológica, y con esto vemos los dos temas que nos correspondía. Entonces, no hay preguntas, dudas, comentarios, nada. Bueno, entonces con esto lo damos por terminada la clase. Y pues nos vemos para la próxima que nos toca. ¿El viernes? Viernes, doctor. Ya es el último tema. Viernes. El viernes ya es el último tema y es presencial, ¿verdad? Así es, doctor. Sí, doctor. ¿Tiene pasaporte, doctor? Sí, doc. Bueno, pues entonces nos vemos hasta el viernes. Que les vaya bien, que tengan bonita semana. Muchísimas Gracias, gracias, doctor. doctor. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, doc. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. doctor. Buenas noches. Bueno, doctores, eso sería todo. Ya la asistencia ya, pues, ya la tomamos. Igual en el transcurso de la reunión igual los estuve checando. Igual no sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno, gracias. No, Nos doctor. vemos mañana. No, gracias, Que doctora. descansen. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias por todo.